Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Versito FM. Ahora vamos a tener el gusto nuevamente de conversar con Marvin Reyes, miembro de, el Movimiento de Trabajadores por la Policía. Eh, Ahora vamos a tocar temas de coyuntura. Primero, a tener una valoración general de Marvin respecto del cierre de este proceso electoral. Pero hay dos temas importantes vinculados o relacionados con el aspecto de la seguridad que queremos escuchar una opinión. Ayer, el día de ayer, vimos un tuit del presidente Bukele ofreciendo su experticia en materia de seguridad para ir a resolver el problema de Haití. Vamos a ver qué opina Marvin al respecto, pero además queremos también explorar un poco más sobre este último caso que recién acabamos de conocer, una resolución del tribunal, en un tribunal de Estados Unidos, viendo el caso del expresidente de Honduras. ¿Qué está pasando ahí? Muchos han dicho que hay que tener este caso como un espejo de lo que puede pasar en gobiernos centroamericanos y latinoamericanos. Vamos a explorar estos tres temas y para eso quiero darle la bienvenida a Marvin. Marvin, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Buenas tardes a los amigos que siguen el Barcito FM. Desearles los mejores éxitos y sobre todo también a aquellos que siguen este espacio desde el exterior, sobre todo de Estados Unidos. Marvin, cerramos ya los dos capítulos. Básicamente, la gente definió cómo quedó la asamblea, el tema presidencial, y ahora en su segundo episodio, digamos, ya también están claros los resultados en materia municipal y del Parlamento Centroamericano. En general, ¿tienes algunas valoraciones, comentarios de qué nos deja este proceso, hallazgos y, digamos, aprendizajes que nos marca de cara al país y un poco en perspectiva qué viene? Efectivamente, los dos procesos electorales que debieron ser uno solo, ¿verdad? Como ha sido en épocas anteriores para optimizar recursos, nos deja una salpicadura de comentarios y señalamientos sumamente negativos, sobre todo cuando se instalaron las mesas, ¿verdad? Vimos conflictos entre vigilantes de Nuevas Ideas, entre los integrantes de las mesas de Nuevas Ideas y otros partidos. Y sobre todo, matonería de algunos funcionarios públicos que anduvieron ahí supuestamente observando, ¿verdad? Pero se les vio dando órdenes, evitando que la prensa hiciera su trabajo, cuestionando, se les vio incluso hasta retando casi a los golpes a otros funcionarios. Es bochornoso definitivamente este episodio cuando los procesos electorales deben darse de manera democrática, de manera pacífica. Estamos en tiempos modernos, pero pareciera que hemos regresado a la época de los 60, de los 70, cuando se manipulaban los procesos electorales descaradamente. Y lo que vimos aquí es la intromisión de un partido político, del partido Nuevas Ideas. Hay que ser bien puntuales, ahí están los videos, ahí está toda la evidencia que nosotros pudimos obtener de los periodistas valientes y de muchas personas particulares que se atrevieron a grabar y a documentar todos aquellos abusos que cometieron estas personas y estos funcionarios relacionados al gobierno que anduvieron ahí. Luego tenemos el señalamiento también al Tribunal Supremo Electoral, que se ganó un calificativo, ¿verdad? En vez de Supremo Electoral, le pusieron sumiso electoral, Tribunal Sumiso Electoral. ¿Por qué razón? Porque el tribunal estaba pintado. Prácticamente esos magistrados no ejercieron su función, estuvieron avalando todos los atropellos, toda la matonería de gente vinculada al Partido Nuevas Ideas y simplemente callaron. Los fiscales que ahí se encontraban tampoco hicieron absolutamente nada. La policía que también estuvo ahí, muy pasiva en muchos momentos. Tenían que haber intervenido de manera más activa y evitar que esos conflictos se generaran. Ahora bien, esto es, digamos, en el proceso in situ de las elecciones o del momento de votar. Pero ¿qué pasó antes de las elecciones?
nosotros hablábamos en análisis que realizamos previo a las elecciones, que aquí se estaba jugando con el miedo de la población. Y la gente fue a votar motivada por ese sentimiento primitivo del miedo. Y efectivamente lo que nosotros dijimos que se iba a dar, se dio. El gane del señor Bukele, aunque inconstitucional, pero se originó. Por supuesto, él iba a ganar. Ya se veía en todos los espacios de análisis, de pronósticos, se veía el gane de él. Pero no tenían que llegar a la desfachatez que para asegurar el gane tenían que manipular el sistema, tenían que intimidar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, meter matones ahí dentro del proceso electoral, bloquear a la prensa, amenazarlos, etcétera, etcétera. Suplantar también gente de las mesas. Y aquí también nos deja una gran enseñanza de lucha. Y me refiero, bueno, y una cátedra también de cómo se ganan elecciones, y me refiero al caso de la Libertad Este, ¿verdad? La señora Milagro Navas nos dio una cátedra a todos de cómo se gana una elección. Y ella lo hizo magnífico, porque nosotros estuvimos pendientes viendo los resultados de cada JRB y era una paliza en cada JRB. Por ejemplo, había una de 247 votos a favor de la señora Milagro Navas y 45 a favor de la señora Michelle Sol. O sea, es una paliza rotunda que recibió. Ahora, este método o esta estrategia de la señora Milagro Navas debe ser ejemplo para el resto de políticos, que no se queden con el tradicionalismo, que eso ya no funciona. La señora utilizó colores diferentes, un discurso diferente, inclusivo. Ella desde el primer pie que puso en la elección dijo, yo voy a ganar. Yo voy a ganar, dijo. Yo he venido aquí no a competir, yo he venido a ganar. Y así fue. O sea, esa seguridad la transmitió a las personas habitantes de los municipios que ahora conforman la Libertad Este. En general, nosotros podemos decir que el proceso de elecciones no fue un proceso justo. Todo estaba decantado a que el partido Nuevas Ideas ganara las mayorías, tanto en diputados como en alcaldías. Y se pelearon, muchas alcaldías se pelearon, incluso hubieron unas, por ejemplo, de la Libertad, perdón, de Santana Oeste, si no me equivoco, sí. donde el partido gana, aventajaba Nuevas Ideas y de repente hubo un apagón justo solo en la escuela donde se estaba haciendo el recuento. O sea, no puede ser casualidad. Y posteriormente se revela que el señor Castro, ¿verdad? Jorge Castro, era el virtual ganador de la alcaldía de Santa Ana Oeste. Son casos que deben analizarse, deben estudiarse. Hay muchas denuncias que se han hecho respecto al proceso electoral, hay señalamientos de organismos internacionales que incluso no los dejaban entrar, les pedían credenciales, la magnífica del Papa Pío XI, etcétera, ¿verdad? Definitivamente habrá que mejorar el proceso electoral porque no sirvió el sistema, no se podían procesar los datos y todo eso da a pensar de que hubo cierta manipulación del proceso electoral. Gente que dice que votó por X candidato, pero cuando fue a ver a la JRB no estaba su voto. Entonces, sí. ¿Y en qué quedamos? ¿Verdad? Estamos en una época moderna donde no se puso de manifiesto lo moderno, sino que volvimos a lo arcaico, a contar casi con el ábaco. Entonces esto no puede ser, se gastaron más de 90 millones en el proceso electoral. Y cómo vienen a decir de que no sirvió el sistema, de que se cayó, que no había internet, etcétera, etcétera. Excusas baratas que a nosotros, por lo menos a los que nosotros consideramos tener cierto nivel de crítica o cierto nivel de análisis, no nos convence. No consideramos que ese proceso electoral fue transparente, aunque así lo digan, aunque así lo exprese y aunque diga el tribunal que ha sido un éxito de la transparencia, que ha sido una fiesta democrática, porque no lo fue. Ahí podemos ver nosotros los resultados de la participación de los ciudadanos. Apenas el 30% de todo el padrón electoral y en algunos lugares menos. Ahora, en las elecciones de alcaldes y diputados del Parlacen,
hay departamentos que solo obtuvieron el 27% de participación. Hablamos de La Unión, hablamos de Usulután, que son los que menos han registrado votantes. O sea, gente que dijo, ¿para qué voy a ir a votar si yo no tengo confianza en ese proceso? Y apenas el 27% de todo el padrón de ese departamento fue a votar. Hablamos que 85,000 personas fueron a votar en Usulután y el padrón es de 320,000. Imagínense la cantidad de gente tan poca que fue a votar. Apenas un 27%. Y esto refleja el fracaso en la proyección que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que no genera confianza en la población, porque ha visto todo ese manipuleo, toda esa complacencia, toda esa condición de hacerme yo del desentendido ante todos los abusos que vimos en este proceso electoral. Y ahora nos enfrentamos a una etapa que viene ya a partir del 1 de mayo, que asumen los alcaldes, y el 1 de junio, que asume el presidente Bukele nuevamente, que él mismo se va a traspasar la banda presidencial, a una etapa que no se había vivido en más de 80 años, ¿verdad? Desde que el general Martínez se reeligió de manera también inconstitucional y echando mano de todo el aparato de gobierno y manipulando a todo mundo, volvemos nosotros a ese ciclo, ¿verdad? A ese ciclo que se repite. La historia se repite más de 80 años de que fue ese evento del general Martínez. Ahora, los eventos modernos ahora van a develar otro tipo de acciones que estaremos nosotros atentos al desarrollo de esos eventos a partir del 1 de junio, porque seguramente van a haber cambios en el gabinete, cambios en la asamblea, probablemente puedan estar preparando ya un cambio grande en la Constitución, ¿verdad? Para presentarlo en esta asamblea y que lo ratifique la otra. De todos modos, tienen mayoría en este y van a tener la mayoría en la siguiente. Pueden cambiar toda la Constitución si quieren, ¿verdad? Pero es de estar atentos a todo este tipo de eventos a los que vamos, a esta etapa extraña, ¿verdad? Para nosotros es extraña porque nunca la hemos vivido, y estar muy atentos a lo que se viene, ¿verdad? Porque puede generar o un cambio rotundo del país o un declive total del país. Puede ser una de dos. Aquí nos estamos jugando, digamos, la carta que nos puede dar el gane en una mano de póker o nos puede hundir y perder todo. Lo concreto, Marvin, y para cerrar este capítulo del tema electoral, es que eh, pese a todo, las características que hemos visto del proceso y lo que tú has comentado, el resultado es que el país concentra aún más el control del poder en una sola persona. Esto, como tú dices, reedita momentos determinados que ya han dejado una huella muy clara en el país de por dónde se camina. Eh, en tu lógica, el país después de este proceso fortalece sus espacios democráticos, fortalece o robustece su agenda, digamos, de apertura de un régimen que en realidad va a respetar la ley, va a respetar el sistema de derecho, va a respetar el aparato institucional, o simple y sencillamente abre una puerta que al contrario va a ir a respetar todo el proceso. ¿Qué abre este proceso? Más allá de lo que podemos ver, ¿qué te deja? ¿Qué señales te deja de qué tipo de país y régimen nos queda aquí? Bueno, la historia ha sido muy clara en las enseñanzas que nos ha dejado y nos está dejando. Cuando una persona se enquista en el poder, termina haciendo todo lo necesario para mantenerse en ese poder. Y ese todo lo necesario es el problema, ¿verdad? Porque ahí es donde están las líneas finas, ahí es donde está la letra pequeñita que hay que verla con lupa. En ese todo lo que esté a su alcance para mantener el poder puede ser la censura de los medios de comunicación, acabarse a los medios de comunicación que son críticos. Puede venir también el bloqueo a quienes luchan por libertad, por justicia, aquellos que luchan por derechos humanos, ¿verdad? Van a decir, mire, estos
ya no necesitan estar luchando por ningún derecho humano, los vamos a bloquear, ¿verdad? Se puede venir ese tipo de escenario porque eso es lo que nos ha dejado de enseñanza la historia, ¿verdad? Que los personajes totalitarios, para no ver que su poder va disminuyendo, utilizan cualquier medio para no dejar que eso pase. Este es el peligro. Y aquí pueden decir, no, si es que el pueblo lo eligió, el pueblo decidió. No es cierto. El pueblo no ha elegido eso. El pueblo fue manipulado para que se generara ese resultado, ¿verdad? Eso es como cuando se da un chantaje donde a una persona se le ofrece algo a cambio de cierta actitud o de ciertas acciones. Esas acciones se llevan a cabo y la persona no recibe lo que se le estaba ofreciendo. Y eso es lo que está pasando aquí, un chantaje, un chantaje. No hay ningún que el pueblo eligió o que el pueblo decidió y que Bukele se quede para toda la vida hasta que se muera. No es ningún proceso democrático eso. El proceso democrático es cuando los procesos eleccionarios se dan en igualdad de condiciones, cuando todos los participantes tienen todas las armas iguales y compiten y gana el mejor. Pero aquí nosotros no vimos eso. Esto es lo que hay que tener, lo que hay que ponerle atención y esto es lo que se viene en el futuro. Eso es lo que yo observo, ¿verdad? Que se va calcando escenarios como dictaduras que hay en América Latina y han habido anteriormente en América Latina y en otras partes del mundo, donde el líder o este personaje totalitario se enquista, ¿verdad? Hace cambios de todo tipo y la gente manipulada, ¿verdad? O coaccionada dice, está bien, ¿verdad? Y ponen a este líder en vez del sol, ¿verdad? Que él está alumbrando todo el país y con sus rayos le da bondad a las personas, cosa que al final no es cierto y no terminan bien este tipo de escenarios. Quiero pasar de este caso para cerrar el capítulo electoral y trasladarme a una situación que acabamos de ver precisamente este fin de semana. ¿En qué en realidad podríamos decir que hay paralelos acá? Porque hablamos de dos presidentes, de dos liderazgos o funcionarios, figuras públicas, que en este caso han casi transitado por la misma vía, que es la reelección que no está permitida por la Constitución. Ahora me refiero al expresidente de Honduras, que luego de este ciclo de dos periodos al frente de la presidencia de Honduras, fue apresado al cierre de su segundo mandato y como parte de una serie de acusaciones fue procesado en tribunales de Estados Unidos. Este fin de semana escuchamos de la resolución de un tribunal de Estados Unidos donde se le declara culpable de 3 delitos que había estado señalado. Eh, Al escuchar comentarios y opiniones de ciudadanos hondureños, pues señalan un poco, este es un espejo, señalan que es producto de haberse reelegido de manera inconstitucional para encubrir una serie de situaciones. Y otros señalan de que nada más se ha detenido a la cabeza del pulpo y que están pendientes los tentáculos. Es decir, Honduras se está enfrentando una situación posterior, digamos, a lo que hemos visto. No podríamos decir que es igual, pero digamos que hay señalamientos de una serie de analistas que dicen que la política en Centroamérica y Latinoamérica debe de ponerse frente al espejo de lo que está pasando actualmente el expresidente hondureño, en el sentido de que el narcotráfico, el lavado y otras estructuras criminales están tocando, digamos, a la política. En general, Marvin, ¿cómo ves la situación que hemos conocido este fin de semana sobre el expresidente de Honduras? ¿Cuáles son tus valoraciones al respecto de los elementos, digamos, y las variables que hemos identificado y qué tanto en realidad podría estar eh, esto como en el entorno, en la lectura de lo que es la política, tanto centroamericana como latinoamericana? En este caso, el expresidente Juan Orlando Hernández estuvo cocinando la receta de su propia desgracia.
y empezó con esa reelección inconstitucional en Honduras. Se rodeó de gente corrupta y terminó siendo él el cocinado. Él fue el ingrediente principal. Resulta que Estados Unidos, una corte federal, lo señala de narcotráfico y de posesión de armas. Esos son los delitos que a él le imputan. Y cualquiera puede decir, bueno, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver en esto? ¿Por qué viene a meterse a Honduras? ¿Por qué viene a meterse a Centroamérica? ¿Por qué viene a meterse a otros países? Resulta que Estados Unidos es un imperio. La gente que diga Estados Unidos no tiene que meterse en la política de otros países, ¿y quién puede detener a ese imperio? Ni China se atreve, Rusia tampoco. ¿Y cómo los países de Centroamérica van a tratar de bloquear o detener esa ola tan grande que representa el gobierno de los Estados Unidos? Vean ustedes el espejo, por eso bien utilizado el término, es un espejo para verse los demás presidentes de Centroamérica o Latinoamérica. Estados Unidos acusa a Juan Orlando Hernández porque estas acciones cometidas en Honduras afectaron a ciudadanos estadounidenses. Y Estados Unidos busca proteger a sus ciudadanos y no importa dónde esté el que ha cometido esos delitos. Y hay un detalle que dijo la señora Ann Milgram, que es de la DEA, de la Agencia de Control Antidrogas. La señora Ann dijo textualmente, este caso debería enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, ni fuera de nuestro alcance. Oiga bien lo que dijo la señora Ann Milgram, miembro de la DEA. Nadie está por encima de la ley, ni fuera de nuestro alcance. Ella está hablando como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, donde esté le va a caer con el brazo extensivo del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con Juan Orlando? Lo han sentenciado, falta que ver si le dan cuántas cadenas perpetuas, porque ahí solo hablan de cadena perpetua, 1, 2, 3, pero no se sabe, lo van a dejar para siempre preso. Eso ya le pasó al hermano de él, ¿verdad? Tony Hernández, él fue condenado ya. Y también otros que estaban con él, el señor Giovanni Fuentes Ramírez y Juan Carlos Bonilla. Estos recibieron cadena perpetua. Lo mismo este señor Bonilla, que él era el jefe de la policía de Honduras, ¿verdad? Y él fue condenado, fue capturado y fue condenado a cadena perpetua. Estas tres personas ya purgan esa condena en Estados Unidos, en una cárcel federal, acusados del delito de narcotráfico principalmente. Ahora, llegaron a Juan Orlando Hernández a través de estos tres personajes, ¿verdad? Que estaban vinculados directamente con él. Ahora, si nosotros extrapolamos este caso y lo ponemos en perspectiva con El Salvador, nuestro país tiene señalamientos bien puntuales por el gobierno de los Estados Unidos, de investigaciones federales también por una corte del Distrito Este de Nueva York, relacionado a miembros de pandillas de la MS que fueron liberados de las cárceles salvadoreñas, fueron conducidos hacia la frontera con Guatemala para que se fugaran. Los pidió en extradición el gobierno de los Estados Unidos y no se los dieron. No se los dieron. Ellos estaban haciendo lo mismo que hicieron en Honduras. Estos pandilleros salvadoreños cometieron delitos en suelo estadounidense, asesinaron personas allá, traficaron con drogas, traficaron con armas, están acusados de terrorismo en Estados Unidos, altos líderes de la pandilla MS. En las investigaciones que lleva a cabo el FBI,
señala que funcionarios del gobierno del presidente Bukele están involucrados en negociaciones con estas pandillas. E incluso el gobierno en sí aparece mencionado como el facilitador de ciertos acuerdos con este grupo terrorista pandillero de la MS-13. Ahora, veamos el espejo. ¿Qué pasó cuando Juan Orlando Hernández dejó de ser presidente? Inmediatamente fue detenido y fue Sí, extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar en El Salvador? Ustedes imagínense el cuadro que puede pasar con esas tremendas acusaciones que pesan sobre funcionarios del gobierno del presidente Bukele y la investigación del FBI sobre la estructura terrorista pandilleril MS-13 y que los delitos cometidos por estos pandilleros son aún más graves que lo del presidente Juan Orlando Hernández, porque son actos de terrorismo, algo que los Estados Unidos condena de manera fuerte, no importa dónde estén. Ahí lo dijo la señora Ann, miembro de la DEA. No se van a escapar del brazo de la ley de Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver nosotros un escenario futuro que puede ser, ¿verdad?, la réplica de lo que estamos viendo con el expresidente Juan Orlando Hernández. Pero, ¿cuál es la necesidad de un presidente o de un gobierno de estar pactando con delincuentes o de estar metidos en el narcotráfico? ¿Cuál es la necesidad de un gobierno de hacer eso? Esta pregunta es sumamente importante que nos la hagamos en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Será este el poder detrás del poder? Estos grupos de narcotraficantes que financian campañas, que financian gobiernos. ¿Qué estará detrás de estas negociaciones con las pandillas? ¿Estará el apoyo político? ¿Estará el apoyo para el narcotráfico? ¿Qué está detrás de todo esto? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos en la cabeza y buscarles respuesta, ¿verdad? Hacer un análisis muy fuerte de todos estos eventos que están pasando. Y hay que hacerlo sin sesgo político, sin fanatismo, sin estar idealizando a un presidente u otro. Pregúntense, ¿para qué un gobierno va a negociar con pandilleros? ¿Para qué un gobierno va a negociar con terroristas? ¿Para qué un gobierno va a negociar con narcotraficantes? ¿Para qué? Esas son las preguntas que debemos dejar planteadas y la población debe empezar a desenvolverlas y darse respuesta de lo que está pasando. en el caso de Honduras, Marvin, hay una serie de comentarios y valoraciones a todo nivel, desde ciudadanos hasta analistas, que siguen mostrando una enorme preocupación porque la política en general, la política centroamericana, digo la que rodea a Honduras, porque ahí hay una detonación clara que está siendo evidenciada hoy en un tribunal de Estados Unidos. Honduras está cerca de la región centroamericana, somos vecinos, pero además señalan otros casos como el mismo Ecuador y otros territorios que han sido en realidad golpeados de manera directa por temas relacionados al narcotráfico. Hay señales de que en realidad en la región centroamericana esto se ha venido combatiendo, el tema del narcotráfico específicamente, estas estructuras que aparentemente se mueven con total libertad en muchos de los espacios del territorio centroamericano. Entonces, tú ves que esto se está combatiendo por parte de nuestros países o en general este es un tema del cual se tiene muchas dudas al respecto. Te hablo porque este es un tema relacionado a la agenda policial y a la dinámica de trabajo. Y este ha sido un ciclo en el que en los últimos 5 años deberíamos tener una evaluación bastante clara. Por supuesto, es que el fenómeno del narcotráfico es un negocio millonario o multimillonario, podríamos decirlo. El Salvador ha tenido incidencia en el decomiso de droga. Lo hemos visto capturando embarcaciones en aguas internacionales a 400, a 500 millas náuticas, ¿verdad? Eso ya son aguas internacionales porque nuestro país
su jurisdicción como país llega hasta 200 millas náuticas. Hasta ahí llega la jurisdicción de nuestro país. De ahí para allá son aguas internacionales. Y hemos visto decomisos de droga bastante grandes. Pero esto es, digamos, como que le quiten una pulga a un perro. El narcotráfico tiene diferentes vías por donde pasan toneladas y toneladas de droga, apoyados por carteles locales y más fuerte en México. Carteles como Jalisco Nueva Generación, que es un cártel sumamente fuerte, mueve toneladas de droga que vienen del sur. El cartel del Golfo es otro. El cartel Jalisco es otro, ¿verdad? No el Nueva Generación, sino el otro, el antiguo. Entonces estos carteles y otros que se mencionan en México mueven toneladas de droga. Aquí se les ha quitado un pelito, digamos, de lo que ellos trafican y pasa todos los días. ¿Verdad? Pasa todos los días en embarcaciones grandes, pequeñas, submarinas, anfibias, en camiones, en tráiler, en trenes, en aviones, etc. El Salvador hace algunas escaramuzas respecto a eso, pero nosotros lo vemos reflejado en que en este momento, y es información que nos ha llegado a nosotros en el movimiento de trabajadores de la policía, porque esto tiene que ver con el actuar policial, ¿verdad? O la incidencia delincuencial que se genera en nuestro país. Y nosotros hacemos nuestros análisis y nuestras valoraciones criminológicas respecto a esto. Nosotros hemos estado viendo y hemos estado registrando un alto movimiento del comercio de droga. El narcomenudeo que se está generando en nuestro país es muy alto. Y en los últimos días hemos conocido nosotros que el narcotráfico local ya no tiene pandilleros que le estén moviendo la droga, ha reclutado a sus propios dealers. Y estos sujetos, miembros de estas estructuras de narcotráfico, están distribuyendo droga de todo tipo, sobre todo en zonas de bares, discotecas, nightclubs, en zonas reconocidas de diferentes zonas del país. Distribuyen todo tipo de droga que se pueda imaginar, natural y sintética. Están repartiendo de todo. ¿Qué nos indica eso? Que no se está atacando de veramente el problema, sino que son escaramuzas, como ya lo dije, que allá anduvieron rastreando en la zona de aguas internacionales, vieron un barco sospechoso o nave sospechosa, lo intervinieron y le capturaron esa droga. Pero el resto que viene e ingresa por diferentes fronteras en nuestro país no se está combatiendo. Es un flagelo que está acabando con muchos jóvenes, los está enviando a ese mundo de muerte de las drogas. Hay jóvenes que ya están bien metidos en el consumo de marihuana, de cocaína, de éxtasis, de drogas sintéticas, todo ese tipo de sustancias. Y están bien arraigados en ese vicio. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para combatir este narcomenudeo que está dañando a nuestra juventud? Por ahora no lo vemos haciendo nada, ¿verdad? Los policías, ellos hacen sus propios esfuerzos, ¿verdad? De manera casi personal. Obtienen información de fuentes, capturan, porque han hecho varias capturas con resultados bastante positivos de sujetos que se dedican al narcomenudeo y han capturado cantidades importantes de sustancias de todo tipo, pero lo han hecho ellos de manera personal. No hay una línea o un plan estratégico, institucional o gubernamental dedicado a eso. Lo han hecho por su propia convicción. Ahora, este parámetro tiene que cambiar, porque nuestro país se puede convertir en otra Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica tiene ese problema del alto consumo de droga en lugares turísticos, en playas, en zonas de discotecas y bares. ¿Y lo manejan quiénes? El narcotraficante local apoyado de extranjeros. Aquí está pasando eso, ¿verdad? Ya estamos viendo ese fenómeno. Hay que ponerle un alto y este es el llamado de atención
para las autoridades gubernamentales, si van a atacar el fenómeno del narcotráfico, tiene que ser a todo nivel. No solamente andar buscando embarcaciones allá en aguas internacionales, aquí en el territorio, aquí está el problema, que está acabando con muchos jóvenes en el consumo de estas sustancias ilícitas. Esto podría también interpretarse como un mensaje de Estados Unidos a la región, porque procesar a un expresidente por este tipo de situaciones en un tribunal estadounidense no puede ser una cosa circunstancial, es un mensaje, claro. Y aquí hemos visto, de hecho, aquí en el país, tenemos a partir de los distintos capítulos de la lista Engel que hemos visto, hay personas señaladas, exfuncionarios o actuales funcionarios relacionados con el tema narcotráfico. Y hablamos, por ejemplo, que aparece ahí en una lista el caso de Will Salgado, actual alcalde que, por cierto, perdió en esta elección. Pero este tipo de situación, Marvin, es una señal de Estados Unidos con este tema de cómo se está moviendo la política y la amenaza de relacionarse y vincularse con el narcotráfico y otras estructuras criminales. Por supuesto, si es que ese flagelo se viene combatiendo desde hace décadas. Y Estados Unidos pone incluso énfasis en apoyar económicamente y de manera también logística y técnica a los diferentes países. Recuerdo yo, en una ocasión, no voy a mencionar el nombre de este oficial, alto oficial de la policía, yo estuve presente en esa reunión, ya lo digo con toda propiedad, la DEA emitió una alerta de un furgón que salió de Costa Rica cargado de droga. Y la alerta se la tiró a Nicaragua, a Honduras y a El Salvador y a Guatemala. Y en la alerta dieron las características de la rastra y todo. Ahí que salió de un punto fronterizo de Costa Rica. O sea, la fuente que tenía la DEA efectivamente dijo, ahí va. Pasó por Honduras, pasó por Nicaragua, nadie lo detuvo, pasó por Honduras, nadie lo detuvo, pasó por El Salvador, nadie lo detuvo, y en Honduras fue capturado el furgón con la droga. ¿Y qué pasó con los jefes de antinarcóticos de Nicaragua, Honduras y El Salvador? La DEA ordenó que los quitaran. La DEA ordenó que les hicieran procesos disciplinarios y los quitaran de la policía. Nicaragua quitó al jefe de antinarcóticos que tenían ahí. Honduras igual, y en El Salvador, yo estuve presente en esa reunión cuando al jefe de antinarcóticos le aplicaron la medida de suspensión del cargo sin goce de sueldo de manera indefinida, porque la DEA dijo, ¿cómo es posible si nosotros les estamos diciendo, miren, ahí va el camión, y nadie hizo nada? ¿Por qué razón? Imagínense ustedes por qué razón ni el jefe del antinarcótico de Nicaragua, el de Honduras, ni El Salvador ordenaron detener el tal camión que venía, el tráiler con la droga. Ahí podemos ver nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Guatemala sí lo detuvo, ¿verdad? El jefe de antinarcóticos de Guatemala fue condecorado y la DEA le mandó una felicitación. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está muy interesado en el combate de la narcoactividad en Centroamérica. Y si no lo hacen, la DEA tiene incidencia específica en quienes participan en eso. Y eso, le digo, con propiedad, porque yo estuve en esa reunión cuando despidieron al jefe de antinarcóticos, que me reservo el nombre, y le aplicaron la suspensión del cargo sin goce de sueldo de manera indefinida. Él, pues, con sus estratagemas y todo, la defensa que hizo, se quitó la acusación y siguió trabajando, pero pasó un par de años fuera de la policía luchando por regresar. ¿Tú crees, Marvin, que como país como El Salvador y con las características que ya sabemos que hay en el país, ¿tú crees que estamos inmunes de pasar esta situación de cara a la relación y al vínculo con estructuras de este tipo?
o crees que esa amenaza es inminente o está muy cercana? Bueno, la amenaza puede estar muy cercana. Si los gobiernos, hablamos de los gobiernos de Centroamérica, si los gobiernos de Centroamérica continúan siendo, digamos, complacientes o blandengues en el combate a la narcoactividad, van a tener algún efecto negativo, ¿verdad? De parte de la DEA, porque la DEA, quiérase o no, es una autoridad fuerte y determinante para Latinoamérica en cuanto al combate de la narcoactividad. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos de Centroamérica y principalmente nuestro país? Evitar ese tipo de cosas, evitar entrar en algún vínculo o ramificación que tenga que ver con el narcotráfico y combatirlo en todas sus formas. Si los gobiernos no tienen necesidad de estar vinculados a ningún narcotráfico, ni a narcos, ni a nada de eso, se tienen que combatir desde todo punto de vista. Si aquí nosotros deberíamos de ser igual que los países de Asia, que hay países de Asia donde quien anda un poco de droga, pues lo condenan a muerte. Aquí no tenemos pena de muerte, pero puede ser condenado a altas penas de cárcel, pues, ¿verdad? Y no importa si es funcionario o no es funcionario, pero debería ser duramente castigado y dar un ejemplo de que el país no quiere ni tiene que ver con Con este el tipo de... narcotráfico. Correcto. Marvin, pasemos al último capítulo, que también está relacionado porque tiene que ver con el tema de la seguridad. Y a partir de cómo ha cerrado este ciclo de los primeros 5 años en El Salvador, aparentemente digamos, la imagen de este gobierno se ha vendido internacionalmente como una gran experticia en materia de cómo combatir las estructuras pandilleras, ¿verdad? Y a partir de eso, también el fin de semana pudimos ver un tuit que básicamente es un tuit nada más del presidente Bukele ofreciéndose para ir a resolver el problema, la grave crisis de seguridad que aparece incrementándose y llegando a un momento muy crudo, por decirlo así, donde estructuras de pandillas también están relacionadas con el actual estado, digamos, de inseguridad y de problemas sociales y políticos que han aterrizado en Haití. ¿Cómo ves esta reacción? Y en realidad debería de tomarse en serio un tuit de Bukele, más o menos ofreciéndose, digamos, para ir a resolver un problema tan grave a Haití. El señor Bukele dice unas palabras. Dice él que él puede reparar, dice, la situación de Haití. Así lo dice, ¿verdad? Nosotros, o sea, puedo reparar la situación de Haití. Hay que ver los contextos. Haití viene con un conflicto de hace años. De hecho, la ONU tiene presencia con los cascos azules en Haití. Muchos policías de El Salvador han participado en esa misión internacional desde por ahí, desde el 2009, 2010, por ahí, o antes, han estado enviando contingentes de miembros de la PNC a Haití para conformar esa comitiva de cascos azules. Ahí han estado, la ONU ha estado presente en Haití, pero no ha podido intervenir para corregir este problema que se tiene en la isla, porque ese conflicto tiene raíces sumamente antiguas, sumamente antiguas. El presidente Bukele ve este panorama, lo ve de manera superficial y lo ve más bien como un comparativo de lo que se ha hecho en El Salvador con las pandillas y que esto se puede extrapolar a ese conflicto que tiene Haití. Yo consideraría que no tiene ningún tipo de comparación ni se puede extrapolar. Primero porque estas bandas que operan en la isla son altamente violentas y funcionan como especie de comandos urbanos. Ellos andan con los fusiles en las manos
Andan con sus chalecos antibalas, con sus chalecos con múltiples cargadores, ¿verdad? Tienen sus líderes que manejan esas estructuras como comandos urbanos, y esos tipos se van a enfrentar a bala limpia a cualquiera que se les enfrente. Y aquí hay que ser bien enfáticos. Hay un montón de gente opinando en las redes que dice que nosotros podemos ir a arreglar eso allá. Y yo les preguntaría a estos señores que opinan si alguna vez han disparado un arma, si alguna vez han estado en un conflicto bélico, si alguna vez un pandillero o un delincuente los ha levantado a balazos, como decimos nosotros, y ha escapado de puros milagros. Toda esta gente que está opinando tendrá alguna idea de cómo es una estrategia militar, o cómo es una estrategia policial, o cómo se puede intervenir un grupo que ya está plantado en la calle y que tiene armas de grueso calibre, tiene granadas, tiene fusiles, tiene de todo. O sea, esta gente que opina, ¿cómo puede venir a decir que nosotros vamos a arreglar un problema de ese tipo? Entrar ahí es entrar a matar gente. Eso hay que hablarlo claramente, es llegar a matar gente, porque ahí no se va a resolver capturando, porque ellos no se van a dejar capturar, si ya están en la calle plantados y con armas, y tienen muchísima población que los apoya, no están solos, no están en vitrina, aquí venimos a capturarlos, ¿verdad? Esos tipos matarían una gran cantidad de soldados o policías salvadoreños que vayan a ese conflicto. Número uno, se tendría que estar preparado en materia bélica con la estrategia adecuada para poder enfrentar a ese tipo de estructuras, que no son fáciles. Número uno. Número dos, como país no tenemos que ir a ver absolutamente nada a Haití, absolutamente nada. Bukele habla de que nadie intervenga en El Salvador, que aquí no nos venga a decir nada a nadie, para que aquí nosotros resolvemos nuestros problemas y que aquí no nos venga a decir nada a nadie. Y entonces, ¿por qué quiere él ir a resolver los problemas de Haití? Si Haití debe resolverlos Haití, con sus pros y sus contras, la gente haitiana debe buscar la manera de resolver ese conflicto. ¿Por qué va a ir o por qué va a mandar el presidente Bukele soldados y policías a resolverles el problema? Además, él se expresa como diciendo, yo lo puedo resolver. Pero es que aquí, ¿quién ha resuelto el problema de las pandillas? O sea, operativamente, ¿quiénes son los que han ido al terreno y han capturado todo ese montón de pandilleros? Los policías. Y sobre todo del nivel básico. Los soldados, o sea, el personal de tropa y algunos oficiales que de bajo rango que andan con los soldados. Ellos son los que se han fajado en el terreno, ¿ya? Debajo del sol, en los grandes aguaceros, eh, soportando de todo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de materialización lo ha hecho la escala básica de la policía, en su gran mayoría, y la tropa. El presidente Bukele no ha ido a hacer nada de eso. Por eso él no puede decir de que va a ir a reparar allá, porque él no va a ir personalmente. No va a ir personalmente. Un general que dirige sus tropas, él va y está al frente de las tropas. Pero mandar desde lejos es fácil. Dirigir desde lejos es fácil. Andar en el terreno, por eso les digo yo que he vivido ese tipo de conflictos donde casi he perdido la vida a mano de pandilleros, donde me han disparado, donde estuve a punto que me lanzaran una granada de fabricación industrial, les puedo decir que los que hablan de ir a arreglar esa situación allá no saben absolutamente nada de lo que están diciendo. No saben nada, absolutamente nada, son unos ignorantes. Nosotros pudiéramos intervenir en un conflicto siempre y cuando hubieran todas las condiciones y el equipo que pueda ir a ese lugar tenga toda la facultad jurídica de ese país, porque allá son otras leyes, ¿verdad? No, no son las mismas de aquí, ¿verdad? Que solo vamos a ir a capturar pandilleros y a decir que por agrupaciones ilícitas los vamos a remitir. No, allá nos esperarían con bala viva, con explosivos, con coches bombas. O sea, no estamos hablando de un paseo por el parque, estamos hablando de un conflicto de grandes proporciones.
Entonces, hablar de que como presidente él va a ir a reparar la situación de Haití es muy atrevido porque prácticamente está diciendo, mis policías y mis soldados están dispuestos a ir allá a ofrecer su vida para reparar aquel país. Eso no puede Ujú. ser, ¿verdad? No puede Tú, ser. Dejemos Haití donde está y que resuelvan el conflicto ellos. Llevan décadas en eso, que lo tú ves que resuelvan hay, ellos. tú ves que hay alguna motivación eh, detrás de meterse a ese tema, Marvin. Sí, es que lo que pasa es que se está vendiendo el modelo. Bueno, en otros países dicen el modelo Bukele para la seguridad. Pues sí, pero es que no se puede extrapolar o implantar o como quieran llamarle lo que nosotros hemos hecho en El Salvador. No se puede. Lo decía el presidente Chávez en Costa Rica, en una entrevista que le preguntaron, mire, ¿por qué no pone usted aquí el estado de excepción en Costa Rica? Pues para combatir las bandas y todo eso. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Chávez en Costa Rica? Miren, les dijo, yo puedo solicitar el estado de excepción en Costa Rica, pero ¿para qué sirve aquí el estado de excepción? Para que a mí me liberen fondos como gobierno y yo atender una emergencia. Para eso sirve el estado de excepción en Costa Rica. Entonces, no aplica lo mismo que aquí. Allá en Costa Rica, pues si el presidente invoca esa herramienta, le van a liberar fondos para una emergencia. En El Salvador no. Aquí aplicó de manera distinta. Aquí el presidente Bukele dijo, el régimen es para capturar pandilleros. Y así se está aplicando, en teoría, porque se llevan gente que no tiene que ver. Pero ahí Es, están todas las evidencias. es posible que este tipo de comentarios, digamos, que hace el presidente Bukele en sus redes sociales o a través de sus redes sociales se tomen en serio afuera, Marvin. Digo porque dentro de su comentario, él establece que lo que hay que hacer en Haití es aniquilar a las pandillas tal como se aniquilaron aquí. Algo así señala. Pero francamente aquí no vimos confrontación directa con las pandillas, ni tampoco aniquilamiento. O sea, son juego de palabras, podría decirse. Sí, es que aquí básicamente, los pandilleros, yo lo hablaba en otro programa, siempre aquí en el Barcito FM, los pandilleros antes del régimen, unos días antes, los líderes de pandillas les mandaron a pedir las armas, Ujú. les mandaron a pedir la droga, el dinero y los vehículos y motos que tenían las diferentes clicas. Se los mandaron a quitar y les dejaron un par de armas para el jefe y el segundo, ¿verdad? Armas oxidadas, viejas, casi inservibles. Entonces, cuando la policía llegó, ha capturado grandes cantidades de pandilleros sin nada, sin armas, ¿verdad? Son miembros de pandillas, por supuesto, ¿verdad? Bien manchados y todo, y que han cometido delitos, homicidios, extorsiones, violaciones, etcétera, pero los agarraron sin armas. Los pocos pandilleros que se quedaron con armas y que en su mayoría son de la pandilla 18, se han ido a esconder a las montañas, allá a los cerros, a las partes escabrosas, donde se han dado enfrentamientos entre policía y esos pequeños grupos de pandilleros de la 18, y han muerto muchos pandilleros, pero también han lesionado policías. Ahí tenemos el caso de un policía de la rural en la zona de aquí de Jayaque. Bueno, se topan con el grupo de pandilleros, se da el intercambio de disparos y el agente sale lesionado con un balazo en una pierna, que por poco la pierde. Y así en otros conflictos que se han dado, han resultado policías lesionados. O sea, ese es un conflicto, ¿verdad? Donde el pandillero tiene armas y arremete en contra de la fuerza policial. Ahora, veamos el escenario que está allá en Haití. Yo veo grupos ahí grandes, hasta de 8 tipos con fusiles AK-47, con Galil, hasta con doble cargador. ¿Ah? O sea, y además otros cargadores en el chaleco táctico que andan. Esos tipos lo que van a hacer es arremeter con bala viva a quien quiera capturarlos. Pues es un escenario bien distinto, no es como ir a nancear, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que está claro, Marvin, y ya para ir cerrando, es que más allá de que si hay posibilidades, disposición real o una voluntad de colaborar, el marketing le ha funcionado otra vez a presidente Bukele. Pone un tuit
y en realidad hace que la gente a nivel de redes sociales siga multiplicando, digamos, este tema del marketing político. Sí, es que en las redes sociales se puede arreglar el mundo. Desde ahí le dicen a la orden, señor presidente, ¿Mm? pero creo que al primer bombazo saldrían corriendo, pues no van a ir a enfrentarse a esos tipos. Para ahí se necesita gente dura, gente que haya estado en conflicto, gente que tenga un entrenamiento fuerte, un entrenamiento táctico y sobre todo la estrategia adecuada y el equipamiento adecuado para combatir un ejército irregular como ese, pues sí, un ejército irregular. Pero desde las redes sociales se puede componer el mundo. ¿Verdad? Yo vi hasta funcionarios ahí diciendo a la orden, señor presidente. Me imagino que van a empuñar un fusil, ¿verdad? Y se van a poner el chaleco antibalas y van a ir a Haití a combatir esas bandas. ¿verdad? Quisiera verlo. Marvin, te agradezco por el tiempo, de verdad, por compartirnos tu visión sobre lo que está pasando y te invito para que sigamos conversando sobre los diferentes temas, sobre todo aquellos vinculados y relacionados a este tema de la seguridad, al tema de todo el componente, porque es amplio, es integral ver el tema de la seguridad. Sí, por supuesto. Gracias a ti, Franklin, y a los amigos que han estado pendientes del programa y decirles, ¿verdad?, que nosotros desde el Movimiento de Trabajadores de la Policía estamos pendientes de estos temas, ¿verdad?, porque tienen que ver con la seguridad pública y a través del territorio nacional, los equipos de policías están ahí pendientes, están trabajando para llevar paz y tranquilidad a la población y quiero aprovechar para hacer un llamado a las personas, a los habitantes de los diferentes territorios de nuestro país que denuncien cualquier situación que observen sospechosa en sus comunidades, porque hoy se está trabajando mucho en el tema del rastreo a través de redes sociales, sobre todo de aquellos remanentes de pandillas que no se han podido capturar y que andan por ahí escondiéndose en el entramado social o en las zonas rurales. Es importante que la población también participe y que no le deje todo el trabajo a la policía. Necesitamos el apoyo de la población, que denuncie, que confíe en las autoridades y hay que seguir para adelante, pues, porque esto no se termina. Las pandillas siguen todavía causando problemas y van a pasar años para que esto logremos erradicarlo. Sin duda, te agradezco nuevamente, Marvin. Gracias por el tiempo. A la orden. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Como siempre, saben que vamos a compartir cápsulas, breves cápsulas de esta charla para que ustedes puedan comentar, interactuar, compartir y también enviarnos sus recomendaciones. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.